Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Y si no lo están, aquí estoy yo para inyectarles un poquito de emoción y chisme. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, un universo que, si me lo permiten, está lleno de drama, romance, traiciones y, por supuesto, sorpresas inesperadas. Y la sorpresa que vamos a destripar hoy es de esas que te dejan boquiabierto y te hacen cuestionar todo. Ya lo dice el título, impactante, la propuesta inesperada que silenció a Neslihan Atagul. Prepárense porque la historia que les voy a contar es de esas que te atrapan desde el principio y no te sueltan hasta el final. Prepárense para el misterio, la intriga y, por supuesto, para desmenuzar cada detalle de esta jugosa historia. Para los que no la conocen, Neslihan Atagul es una de las actrices turcas más talentosas, hermosas y queridas del momento. Su belleza, su carisma, su mirada penetrante y sobre todo, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para hacerlos suyos y transmitir emociones tan reales que te llegan al corazón, la han convertido en una verdadera estrella a nivel mundial. Desde sus inicios, Neslihan ha demostrado un talento innato, una versatilidad y una pasión por la actuación que la han distinguido del resto. Ha demostrado su capacidad para interpretar tanto papeles dramáticos como románticos, siempre con una entrega absoluta que cautiva al público. La hemos visto brillar en producciones como Karasevda, que la catapultó a la fama internacional, ganándose el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. En esta telenovela, Neslihan interpretó a Nihan Sezin, una joven de la alta sociedad que se enamora perdidamente de Kemal Soydere, un hombre de orígenes humildes. La química entre Neslihan y Burak Özçivit, el actor que interpretaba a Kemal, fue innegable y la historia de amor que protagonizaron se convirtió en un fenómeno global. La serie conquistó audiencias de todas las edades y culturas, y Neslihan se convirtió en un ícono de la televisión turca, consolidando su estatus como una actriz de primer nivel. Pero la carrera de Neslihan no se limita a Karasevda. La actriz ha participado en numerosas producciones que han sido aclamadas por la crítica y el público. Ha demostrado su versatilidad en papeles tan diversos como los de Fatih Arville, donde interpretó a Neriman, una joven que se debate entre dos mundos, o Deep, una serie de suspenso psicológico donde exploró las profundidades de la mente humana. En cada uno de estos proyectos, Neslihan ha demostrado su compromiso con la actuación, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse y sorprender a su público. Las nominaciones y los premios que ha recibido a lo largo de su carrera son una prueba del reconocimiento a su talento. Ha sido galardonada con premios como el Premio a la Mejor Actriz en los premios de la Universidad Técnica de Estambul y el Premio a la Mejor Actriz en los premios Pantene Golden Butterfly Awards, entre otros. Estos premios son un reconocimiento a su trabajo y a su dedicación, y demuestran que Neslihan es una de las actrices más importantes de la actualidad. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué propuesta inesperada la dejó sin palabras? ¿Y por qué es tan impactante esta historia? Bueno, acompáñenme porque hoy vamos a desentrañar todo el misterio, a analizar cada detalle y a sumergirnos en los entresijos de la industria del entretenimiento turca. Para entender bien el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Estamos hablando de un momento crucial en la carrera de Neslihan, después del éxito arrollador de Karasevda, donde el mundo entero estaba a sus pies. Como cualquier actriz de renombre, Neslihan ha tenido que tomar decisiones importantes a lo largo de su carrera. Y una de esas decisiones, que a menudo se convierte en el centro de la atención mediática, es la elección de sus proyectos. ¿Qué papel aceptar? ¿Con quién trabajar? ¿En qué serie o película embarcarse? Todas estas preguntas son cruciales, y la respuesta puede marcar un antes y un después en la trayectoria de un actor o actriz. Cada proyecto es una oportunidad para crecer, para demostrar su talento y para conectar con el público, pero también conlleva riesgos y desafíos. En el caso de Neslihan, la presión era aún mayor. Su éxito en Karasevda había puesto el listón muy alto. Cualquier proyecto posterior tenía que ser igual de bueno, o incluso mejor, para no decepcionar a sus fans y para seguir demostrando su valía como profesional. La expectativa del público, la crítica de los medios y la competencia de la industria creaban un ambiente de alta tensión. La actriz, consciente de la responsabilidad que conlleva su fama, siempre ha sido muy selectiva con sus papeles, buscando personajes que la desafíen y le permitan explorar diferentes facetas de su talento. No le interesaba la fama por la fama, sí. No el arte de la actuación y la posibilidad de dejar una huella en el corazón del público.
Neslihan siempre ha priorizado la calidad de los proyectos, buscando guiones bien escritos, personajes complejos y equipos de trabajo profesionales. Su objetivo no era solo protagonizar grandes producciones, sino también contribuir a elevar el nivel de la industria y a contar historias que fueran relevantes y significativas. La actriz se ha mantenido fiel a su visión, rechazando ofertas que no se ajustaban a sus expectativas y eligiendo proyectos que le permitieran crecer como actriz y como persona. Y fue precisamente en este contexto, en medio de la expectativa y la presión, donde surgió la propuesta inesperada. Según fuentes cercanas a la actriz y a la productora, el ofrecimiento llegó de una de las productoras más importantes de Turquía, una productora con un historial impecable y un reconocimiento a nivel internacional. Se hablaba de un proyecto ambicioso y revolucionario, de esos que marcan un antes y un después en la industria. La propuesta era tentadora, una serie de época, ambientada en un periodo histórico relevante y fascinante con un guión impecable, una historia cautivadora y un equipo técnico de lujo. Se rumoreaba que el proyecto contaba con un presupuesto millonario, locaciones espectaculares y un vestuario que dejaría sin aliento a los espectadores. El proyecto prometía ser una experiencia visualmente impactante con una fotografía de alta calidad, una banda sonora original y una dirección artística impecable. Un proyecto que, en teoría, tenía todos los ingredientes para ser un éxito rotundo. Se hablaba de una producción que no solo entretendría, sino que también educaría y reflexionaría sobre temas importantes de la historia. Pero lo más sorprendente de todo, era el papel que le ofrecían a Neslihan. No se trataba de cualquier papel, sino de un personaje principal, protagónico, con un arco de desarrollo impresionante. Se trataba de un personaje complejo con matices, lleno de secretos y conflictos internos. Una mujer fuerte, inteligente y valiente que se enfrentaba a desafíos importantes y que luchaba por sus ideales. Un papel que sin duda la sacaría de su zona de confort y le permitiría demostrar su versatilidad como actriz. Era un reto pero también una oportunidad única para consolidar su estatus como una de las grandes de la actuación turca y para abrirse camino en el mercado internacional. El personaje le permitiría explorar una amplia gama de emociones, desde la alegría y el amor hasta la tristeza y el dolor. El guión, según las fuentes, era magistral. La historia estaba llena de giros inesperados, de momentos de tensión y de romance, de intriga y de misterio. El personaje de Neslihan era el centro de la trama, y su interpretación sería fundamental para el éxito de la serie. Era un papel que exigía un gran compromiso, una dedicación absoluta y una inmersión total en el personaje. Entonces, ¿qué fue lo que silenció a Neslihan? ¿Qué hizo que esta propuesta, en apariencia perfecta, la dejara sin palabras? ¿Qué razones pudieron llevar a la actriz a rechazar una oportunidad tan prometedora? La respuesta es más compleja de lo que parece y los detalles son lo que hacen de esta historia algo tan intrigante. Según las fuentes, Neslihan se sintió muy honrada y emocionada por la oferta. Le encantó el guión, el personaje y la visión que la productora tenía del proyecto. Estaba realmente entusiasmada. La idea de interpretar un personaje tan complejo y de participar en una producción de esta magnitud la atraía mucho. La posibilidad de trabajar con un equipo de profesionales de primer nivel y de contar una historia que pudiera impactar en el público era algo que la motivaba profundamente. Pero al mismo tiempo sintió que algo no encajaba. A pesar de la emoción inicial, algo en su interior le indicaba que no todo era perfecto. La intuición de Neslihan, conocida por su gran sensibilidad y su capacidad de análisis, le alertó sobre algunas inconsistencias y algunos posibles problemas. El problema, al parecer, no era el proyecto en sí, sino las circunstancias que lo rodeaban. Se dice que las negociaciones con la productora no fueron fáciles. Hubo desacuerdos sobre algunos aspectos del contrato, sobre el reparto, y sobre la visión artística del proyecto. Las diferencias creativas, los conflictos de intereses y las presiones de la industria comenzaron a manifestarse. Neslihan, que siempre ha sido muy cuidadosa con su imagen y con los valores que transmite, no estaba dispuesta a comprometer su integridad profesional ni a participar en un proyecto que no la convenciera al 100%. Su compromiso con la calidad, con la ética y con la autenticidad eran innegociables. Además, había otro factor importante que influía en su decisión, su vida personal. Neslihan está casada con el actor Kadir Doğulu, otro ícono de la televisión turca. Y como cualquier pareja, ambos tienen que compaginar sus carreras con sus vidas personales.
A veces esto puede ser un desafío, especialmente cuando los proyectos implican largas jornadas de rodaje, viajes constantes y mucha exposición mediática. La distancia, la falta de tiempo y las presiones de la industria pueden afectar la relación de pareja. Neslihan y Kadir siempre han sido muy reservados con su vida privada, pero se sabe que tienen una relación sólida y basada en el amor y el respeto mutuo. La actriz, consciente de la importancia de mantener un equilibrio entre su carrera y su vida personal, no estaba dispuesta a sacrificar su relación por un proyecto que no la convencía del todo. Las exigencias del rodaje de la serie, con jornadas interminables, viajes constantes y la presión de la fama, podrían afectar su vida personal y su bienestar emocional. Neslihan, priorizando su salud mental y emocional, evaluó cuidadosamente los pros y los contras de aceptar el proyecto. En resumen, la propuesta era atractiva, el papel era tentador, pero las condiciones no eran las adecuadas. La falta de acuerdo en algunos aspectos del contrato, las diferencias creativas y la necesidad de proteger su vida personal pesaron en la balanza. Neslihan, después de mucho reflexionar, de consultar con su esposo, con su agente y con su equipo de confianza, tomó una decisión valiente y a la vez muy difícil: rechazó el papel. Imagínense la sorpresa. Una productora importante, un proyecto prometedor, un papel hecho a medida. Y Neslihan dice no. Un silencio que resonó en toda la industria. Las decisiones de los actores, especialmente de aquellos con la influencia de Neslihan, son importantes y tienen consecuencias. La noticia, por supuesto, causó revuelo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, los fans expresaron su decepción, la especulación y la incertidumbre se apoderaron de la escena y los expertos comenzaron a debatir sobre las razones que habían llevado a la actriz a tomar esa decisión. ¿Se arrepentiría? ¿Habría perdido una gran oportunidad? ¿Qué pasaría con su carrera? Las conjeturas y los rumores se multiplicaron, y el nombre de Neslihan volvió a ser tema de conversación en todos los círculos. Lo interesante es que a pesar de la incertidumbre y de las críticas, Neslihan siempre se mantuvo fiel a sus principios. No dio explicaciones públicas ni entró en polémicas. Simplemente siguió trabajando en otros proyectos, disfrutando de su vida personal y demostrando, una vez más, que lo más importante es ser fiel a uno mismo, a sus valores y a sus deseos. Y ahora, tiempo después, podemos ver que su decisión fue acertada. Neslihan ha seguido cosechando éxitos, participando en proyectos que le apasionan y demostrando que a veces decir no es la mejor respuesta. Ha demostrado que la integridad, la coherencia y la autenticidad son valores fundamentales para el éxito y la felicidad. Su capacidad para tomar decisiones difíciles y para defender sus convicciones la han convertido en un ejemplo a seguir para muchos. Es una lección de valentía, de integridad y de profesionalismo. ¿Y el proyecto que rechazó Neslihan? Bueno, finalmente se llevó a cabo, pero con otra actriz. ¿Tuvo el éxito esperado? Eso ya es otra historia, y la respuesta, como en muchos casos, es compleja. La serie se emitió, pero no alcanzó las expectativas. La crítica fue mixta y el público no respondió de la forma esperada. El proyecto, aunque no fue un fracaso rotundo, no logró el impacto que se preveía y que Neslihan habría podido generar con su talento y su popularidad. Pero volviendo a Neslihan, creo que esta historia nos deja una reflexión importante. En el mundo de la farándula, donde la presión es constante, las oportunidades son escasas y la competencia es feroz, es fácil dejarse llevar por las expectativas, por las presiones de la industria y por la búsqueda de la fama. Es fácil tomar decisiones que no se corresponden con nuestros valores, que comprometen nuestra integridad y que nos alejan de nuestra esencia. Sin embargo, Neslihan nos ha demostrado que es posible resistirse a esa presión, a las tentaciones y a las exigencias, y elegir el camino que nos hace felices, que nos permite crecer como personas y que nos permite ser fieles a nosotros mismos. Ha demostrado que la honestidad, la coherencia y la autenticidad son más importantes que el éxito efímero. Ha demostrado que la verdadera felicidad reside en la capacidad de tomar decisiones basadas en nuestros valores y en nuestros deseos, y de vivir una vida que nos llene de satisfacción y de orgullo. Ahora bien, ¿qué les pareció esta historia? ¿Se imaginaban que las razones detrás de este silencio fueran tan complejas? ¿Creen que Neslihan tomó la decisión correcta? ¿Creen que las productoras y los directores entienden la importancia de la integridad y el bienestar de los actores? ¿Ocurren casos similares con frecuencia en la industria turca? ¿Qué opinan sobre la presión que sufren los actores y actrices? ¿Consideran que es necesario proteger la vida?
¿Personal de los famosos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus teorías y, por supuesto, sus anécdotas sobre el mundo de las telenovelas turcas. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por haber estado aquí, por acompañarme en esta aventura y por ser parte de esta comunidad. Recuerden que siempre estoy leyendo sus comentarios y que me encanta saber lo que piensan. Me encanta que compartan conmigo su pasión por las telenovelas turcas, que me hagan llegar sus preguntas y sus sugerencias, y que me ayuden a crear un espacio de encuentro y de debate. Así que para no perdernos nada más, les invito a suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, dar like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las telenovelas turcas. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y que viva el drama turco.